Buenas tardes amigos, nuevamente bienvenidos a Diálogo por la Región. En esta oportunidad vamos a tener al doctor Carlos Sánchez Solimán. Él es diputado del Parlamento Centroamericano, es médico salubrista, es secretario general del Partido Alianza por la Democracia de República Dominicana, y esta tarde nos va a comentar acerca de cómo funciona República Dominicana, cómo funcionan sus instituciones, cuál es su principal fuente económica. Muchos sabemos que es el turismo, pero el doctor nos contará más acerca de cómo funciona este hermoso país del Caribe. Bienvenidos amigos y espero que disfruten este programa. Buenas tardes amigos de Latinoamérica y Centroamérica también. Esta tarde, como les comenté, estamos con el doctor Carlos Sánchez Solimán. Él es doctor salubrista, es secretario general del partido Alianza por la Democracia y es diputado del Parlamento Centroamericano. Buenas tardes, doctor, desde Lima, un saludo, ¿cómo está? Muy bien, Aldo, contento de estar aquí en tu programa, Diálogo por la Región. Contento de que podamos trabajar y hablar de cómo anda todo nuestro continente y la región de Centroamérica y República Dominicana. Es muy interesante para empezar conocer un poco más acerca de República Dominicana. Mucha gente que habla de República Dominicana hace mención al turismo, de sus muy hermosas playas, pero de repente es interesante conocer mucho más allá de eso. ¿Cuál cree usted o cómo es que funciona el sistema democrático, el sistema de gobierno en República Dominicana? Muy bien. Tú sabes que República Dominicana es una de las 4 islas que componen las Antillas Mayores de nuestro continente. Comparte la isla de Santo Domingo con Haití. Somos 2 pueblos que estamos compartiendo una misma isla, una característica, digamos, sui generis para todo el planeta. República Dominicana tiene una democracia representativa con parlamento bicameral, con representantes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y con una presidencia ejecutiva, digamos, que ejerce mucha influencia en la sociedad. Desde la muerte de Trujillo, acaecida en 1961 hasta la fecha, la democracia dominicana ha venido en ascenso y fortaleciéndose. Después de ese suceso, en el 65 tuvimos una revolución civil con una intervención de los Estados Unidos, pero posterior a eso hemos venido eligiendo gobiernos sucesivos que nos han ayudado a ir mejorando la democracia. Todavía no es perfecta, todavía estamos bastante lejos de consolidar una democracia donde se respeten los derechos de las personas, pero hemos avanzado, hemos tenido alternancia en el poder de los partidos políticos. Aquí el sistema de partidos políticos es muy fuerte todavía. Aquí no se ve con frecuencia el surgimiento de movimientos o de personas que puedan rivalizar y competir con los partidos políticos más tradicionales. En ese sentido, tenemos un liderazgo fuerte de los partidos políticos y de personas también en la República Dominicana. Económicamente también somos ya una de los países más pujantes de toda la región del Caribe y de América Latina. Un crecimiento económico bastante importante. En los últimos 60 años, el crecimiento promedio anual de la República Dominicana está sobre el 5%, ininterrumpido. Solamente en 2 años hemos tenido algunos problemas, pero con un crecimiento bastante fuerte. Nuestra economía está basada en el desarrollo turístico, en la industria del turismo, en la inversión extranjera, en las remesas, como todos los países de América Latina, pero también ya tenemos una cierta industria que fabrica muchos materiales textiles, que fabrican muchos materiales para la industria de la salud también, y ya tenemos un crecimiento económico donde estamos colocados como un país de ingreso medio. Por lo tanto, se nos sitúa como un país con capacidad y solvencia para enfrentar muchos de los riesgos que tiene la economía hoy día. ¿Cuál es la cantidad de habitantes que tiene República Dominicana en la actualidad y cuál es su, digamos, rasgo demográfico, por llamarlo de alguna manera? Tenemos de repente gente longeva, gente joven, una población de repente infantil que va de repente camino a un bono demográfico de la isla. ¿Cuál es la situación hoy?
República Dominicana tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. Su esperanza de vida al nacer anda sobre los 72 y 73 años de vida, que es bastante buena. Y también hoy día nuestra población es más longeva que hace unos años atrás, donde la pirámide poblacional presentaba una gran base de jóvenes y niños. Aún todavía tenemos más del 30% de la población es joven, pero ya va cambiando el perfil demográfico de República Dominicana y la tasa de fecundidad en República Dominicana ha descendido bastante en los últimos 20 años con programas y políticas de asistencia de salud que han implementado los gobiernos. En ese sentido, también en el perfil epidemiológico de la República Dominicana ha cambiado. Ya somos una sociedad donde la prevalencia y la incidencia de enfermedades infectocontagiosas se reducen para dar paso a las enfermedades fundamentalmente crónicas y degenerativas, por el término también que tiene que ver mucho con el envejecimiento de la población, ¿verdad? Enfermedades como el cáncer, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, cada día son mucho más frecuentes. Eso tiene que ver con los cambios demográficos que hemos experimentado en los últimos años. Somos una sociedad eminentemente urbana hoy. En el 60 éramos una sociedad muy rural. Para decirte que en los censos del año 1960, el 70% de la población vivía en la zona rural y el 30% en la urbana. Hoy es todo lo contrario. Hoy tenemos una población que el 70% vive en la zona urbana y el 30% en la zona rural, con mucha influencia naturalmente de los países de Occidente como Estados Unidos y Europa, porque tenemos también una gran migración en esos países. Hablar de lo que usted me dice de la urbanización de la población o de la sociedad de República Dominicana habla también de estado o niveles de gobierno, como los gobiernos regionales, en caso hubiera, o gobiernos municipales. ¿Cómo está dividido República Dominicana en cuestión de gobiernos regionales o municipalidades, o cómo le llaman ustedes? La división geopolítica de la República Dominicana se concentra fundamentalmente en el gobierno nacional y los gobiernos municipales. No tenemos gobiernos regionales. Esos son los dos gobiernos que ejercen influencia en el territorio dominicano. En el caso de divisiones regionales que tenemos el país, solamente se usa para la planificación. Tenemos entonces el país dividido en regiones geográficas y políticas para la planificación de las instituciones públicas fundamentalmente. Pero solamente tenemos los gobiernos locales, que son los ayuntamientos, las alcaldías nuestras, que déjame decirte, con poca capacidad, no hemos podido experimentar una descentralización efectiva del gobierno nacional hacia la municipalidad para empoderar a las municipalidades. Apenas hoy día reciben las municipalidades cerca del 4% del presupuesto anual que prepara el Estado dominicano, que es muy poco dinero para ellos desarrollar todas sus funciones. Dominicana es la capital de República Dominicana. ¿Alguna ciudad que pasa en segundo grado de importancia de la isla o solamente todo se concentra en la capital? La capital de la República Dominicana es Santo Domingo. Santo Domingo y fundamentalmente el Distrito Nacional, que es Santo Domingo de Guzmán. Y alrededor del Distrito Nacional, Santo Domingo de Guzmán, tenemos entonces varios municipios bien poblados, densamente poblados, que entonces llamamos el Gran Santo Domingo, que tienen concentrado aproximadamente más de 2 millones de habitantes. Después del Gran Santo Domingo tenemos regiones importantes como la del Cibao, cuya capital es Santiago de los Caballeros, con una población también que se acerca al 1.000.000 de habitantes, con un desarrollo relativo bastante importante en el nivel industrial, en el nivel agrícola, es la zona donde, que provee de los alimentos más básicos a la República Dominicana. Después en la región este tenemos ciudades importantes como San Pedro de Macorís, donde está la producción de caña, La Romana también con producción de caña y ganado. En el sur del país tenemos a San Cristóbal con una gran población también, provincia Peravia. Esas son las ciudades más importantes de la República Dominicana. La Vega en el Cibao también es sumamente importante y San Francisco de Macorís. Son ciudades que tienen población entre 350.000 y 450.000 habitantes.
con cierto tamaño. La zona turística de aquí está principalmente en la región del este del país, con Punta Cana, La Romana, con Bávaro, y en la parte también nordeste tenemos a Puerto Plata con buen nivel de desarrollo turístico y Samaná. Gracias. Hablando un poco más acerca de la realidad actual en muchos países, usted ha sido un observador acerca de la pandemia en su país. ¿Qué comentario nos podría hacer en principio acerca de lo que fue el año pasado para República Dominicana cuando empezó esta pandemia y cuándo llegó? Mira, en sentido general, Aldo, la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria en República Dominicana la han manejado bien tanto el gobierno que teníamos el año pasado como el gobierno que entró a partir del 16 de agosto también del año pasado. Se ha manejado bien en sentido general en sus dos dimensiones, la dimensión económica para aportar recursos a las pequeñas, a las medianas empresas, a la familia para que pudieran seguir funcionando. Y la segunda dimensión, que es la dimensión sanitaria, con apoyo y recursos económicos para que el sistema de salud se mantenga a flote y no colapsar. Digamos que se han manejado bastante bien. Las tasas de defunción en nuestro país y de mortalidad son bajísimas. Actualmente la tasa de letalidad en República Dominicana es una de las más bajas del mundo, es apenas 1.18. Es una tasa bastante baja. La tasa de mortalidad también es bastante baja. Y los niveles de manejo en los hospitales con el índice de ocupación de cama ha sido bastante bueno. Y somos uno de los países más exitosos de todo el continente en materia de la implementación de los programas de vacunación. Actualmente ya nosotros tenemos más del 70% de la población dominicana se ha vacunado con una o dos dosis de vacuna. Y esta semana, el día de ayer, y esta es una noticia para tu programa, para que salga a todo el continente, el gobierno anunció una tercera dosis de refuerzo a la población en materia de vacunación. Y esa tercera dosis va a ser colocada con una vacuna distinta a la que hemos usado hasta este momento para cada caso, como una forma de potencializar la inmunidad en cada una de las personas que ya han recibido las vacunas anteriores. En ese sentido, yo pienso que no hemos bajado bastante bien, pero digamos que dentro del gran malestar, ¿verdad?, que ha ocasionado este proceso en todo el mundo, pero hemos salido adelante. Hablar de un buen manejo económico implica de que, bueno, en muchos países se ha tenido que requerir o se ha requerido el confinamiento de la población. ¿Se dio este caso en República Dominicana o no fue necesario? Sí, aquí hemos tenido 3 olas del COVID. Todavía estamos saliendo de la tercera, apenas esta semana. En la primera ola del COVID que se produjo precisamente cuando celebramos las elecciones nacionales y congresionales el pasado año, en febrero y abril. Y después, en diciembre, tuvimos una segunda ola, producto de la celebración de las Navidades. Cada vez que se han producido estas olas, el gobierno ha tomado medidas para disminuir sus efectos, tomando medidas como la restricción de la circulación de la población, ¿verdad?, con confinamiento en horarios que van en alguna ocasión era desde el mediodía hasta el otro día, de 3 de la tarde a las 5 de la mañana, pero eso ha ido flexibilizándose y en el día de hoy ciertamente hay una apertura casi total de la economía, salvo algunos puntos que todavía están cerrados, pero ya hay una apertura casi total de la economía y quizás por eso hoy tenemos una proyección de crecimiento económico en la República Dominicana de cerca del 7% para este año. Es una proyección, digamos, sorprendente. Pero sí tuvimos que recurrir a esas medidas, el uso de mascarilla, lavado de manos, el confinamiento, la restricción de la movilidad social. Estuvimos el año pasado cerrados en las casas nuestras por varios meses. No podíamos salir, pero poco a poco se fueron dando las condiciones para salir a la calle. Siempre dentro de un debate, ¿verdad?, del debate que se origina en la sociedad, si se va a abrir o no se va a abrir, pero el sector económico aquí ha estado
presionando durísimo. Ahora mismo está en una campaña duro para la apertura total, porque todavía hoy tenemos toque de queda. El toque de queda en nuestro país se inicia a las 6 de la tarde, con 3 horas libres para tú movilizarte, que es hasta las 9 de la noche. Y de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana todo está cerrado. Todavía hoy está funcionando eso. O sea que estamos en un sistema semi cerrado, con posibilidades siempre de volver a retomar las medidas. ¿Aló? Tu micrófono Sí, está sí, cerrado sí, ahora. acá estoy, no se preocupe. Doctor, una pregunta. Al tener el confinamiento y al tener, digamos, las libertades, o no tener la libertad de trabajar plenamente, ¿cómo esto afectó al ciudadano de República Dominicana de manera efectiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú, mucha gente ha regresado a la pobreza porque, bueno, no ha tenido la posibilidad de trabajar. El confinamiento ha obligado a pasar de repente a la educación virtual. ¿Cómo tomaron ustedes todas estas nuevas, digamos, estos cambios que se dieron a raíz del confinamiento, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un tema de una tasa de informalidad muy alta en el tema laboral. Allá ustedes cómo han podido manejar esto y sobre todo con un gobierno de salida y con un gobierno que entra y todos sabemos que cuando entra un nuevo gobierno, pues de todas maneras tiene que asentar el pie. Y con este tema de la crisis de la pandemia, ¿cómo fue ese panorama? Fíjate que en nuestro país también fue muy similar a lo que ocurrió en otros lugares. Aquí creció la pobreza. Según cálculos de la CEPAL, hemos tenido un incremento de un 2% de la pobreza en todo el país. También hay que decir que los programas de subsidio y focalizado que entregó el gobierno a las familias y a las empresas ayudó bastante. Aquí todavía tenemos un programa que se llama Quédate en Casa, que es que el gobierno le transfiere a la familia una cantidad de dinero para que estén en la casa. Pero eso se ha ido reduciendo paulatinamente en la medida que vamos saliendo del confinamiento. Aquí el sector informal, igual que en toda América Latina, es altísimo. Aquí se calcula que el sector informal es un 57%, que son los más golpeados. Por eso siempre tenemos mucha presión de la gente pidiendo el levantamiento del confinamiento, porque la gente tiene que salir a trabajar para llevar el pan de cada día. Entonces tenemos esa presión encima de los chiriperos, como nosotros llamamos, ¿verdad? Que salen con su guagua, con su triciclo, salen a vender, a comprar todos los días. Pero el gobierno hizo esos programas de subsidio que fueron directamente a las pequeñas y microempresas, con lo que pactó un programa para darle un porcentaje del dinero que ellos gastaban cada mes, igual que con la familia. Durante todo el año hemos tenido que adoptar la docencia vía virtual. En República Dominicana, este gobierno, porque la pandemia nos agarró en la transición del cambio de año escolar, este gobierno preparó la implementación del año escolar vía virtual, vía internet y después semipresencial. Y le entregó a las familias que tienen niños en el sistema público computadoras, tabletas y más de 400.000 tabletas fueran entregadas en todo el país. Para eso se hizo un concurso a través de las Naciones Unidas para la compra de esas tabletas que lució, digamos, muy transparente y que generó mucha confianza en la población. Hoy día todavía la clase se está dando semipresencial. Muchos de los estudiantes reciben clase a través de la señal de internet o por televisión, porque cada nivel ha incorporado en la televisión su programa docente y por radio también. Eso ha ayudado bastante, pero aún así, digamos que no es lo ideal y eso quizás produzca a corto plazo algunos efectos en la población, sobre todo que aumente el nivel de deserción escolar. Ya se estima aquí en nuestro país eso se incrementará por lo menos un 10%.
y ya eso sería, ¿verdad?, también muy catastrófico por lo que generaría mañana en la población dominicana. Pero digamos que aún no hemos salido de todo el proceso, digamos que todavía no sabemos cuándo, pero se ha ido, digamos, manejando mínimamente con parámetros, digamos, aceptables toda la crisis económica y sanitaria que ha generado el SARS-CoV-2. En el tema del turismo, que me imagino que es uno de los sectores más sensibles para ustedes, ¿cómo ha ido levantando este sector? Acá llegaron noticias de que ustedes estaban haciendo una especie de burbuja para que vayan o atraer más turistas. Imagino que durante todas estas cuarentenas el turismo se cerró totalmente. ¿Cómo, además de los bonos que el Estado ha podido brindarles a estas pymes, que me imagino que están dentro del sector turismo también, cómo han ido respondiendo ahora que ya han ustedes abierto la posibilidad de repente de que vengan turismo nuevamente? ¿Ha ido incrementando esto o conforme han ido las olas pasando se ha tenido que de nuevo cerrar y abrir hasta que pase la ola? ¿O lo han mantenido ustedes a partir de un tiempo determinado ya abierto para que la población o los turistas puedan disfrutar de los servicios turísticos de la isla? Mira, el gobierno ha comprendido que había que proteger el sector turismo como nuestra principal industria y ha destinado muchos recursos a apoyarla en materia de que para que los hoteles, los restaurantes se mantengan funcionando. Y sobre todo, al principio, la estrategia fue abrir el turismo interno como una forma de que los propios dominicanos pudiéramos consumir lo que produce el turismo, ¿verdad? El servicio que se produce en el turismo. Y eso dio su resultado. Pero cada vez que se presenta una ola, ¿verdad?, nuevamente viene el problema de cierre y eso restringe bastante todo el movimiento turístico. Los más golpeados en este momento en el sector del turismo, además de los hoteles y restaurantes, son las turoperadoras y los transportistas de turistas, porque han tenido serios problemas económicos y déficits importantes. El gobierno ha estado apoyando con vacunas también al sector, lo tiene siempre dentro de los sectores privilegiados para que todos los empleados estén vacunados, darle seguimiento, y en ese sentido el desempeño ha sido bueno. Al día de hoy, el turismo, digamos que está ha mejorado, pero todavía está lejísimo, muy lejos de lo que debería ser. No te puedo dar una cifra de cuál es el porcentaje hoy día de habitaciones ocupadas, pero sí sabemos que todavía está bastante lejos por las informaciones que nos llegan. Pero hay un esfuerzo, hoy mismo sale en los diarios dominicanos, el trabajo del gobierno para apoyar el sector del turismo y que este se recupere lo antes posible. Pero aquí, igual que en otros lugares, se está produciendo la misma situación, porque los turistas no importa que tú tengas las cosas bien aquí, sino de donde ellos vienen también hay que, de ese destino, hay que ver qué está pasando ahí para que ellos puedan tener las dos, digamos, las dos confianzas, de donde ellos salen y donde ellos llegan, y estar seguros de que no se van a contagiar y que van a tener una buena estadía, una feliz estadía. Esa es la situación que tenemos aquí. Hablando un poco más en macro, ¿cuál considera usted que son los socios comerciales dentro de Centroamérica, dentro del mundo de República Dominicana? Si hablamos un poco ya del comercio que hay entre los países. Tenemos el bloque como acá, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, ¿no? Allá ustedes también tienen el SICA, me parece que es el que regula el tema del comercio. ¿Cuál cree El usted? DRCAFTA. ¿Perdón? Nosotros estamos dentro del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, y tenemos un acuerdo comercial que es el DRCAFTA, donde está Okay. también por Estados Unidos. Ok. ¿Cuál considera o quiénes son los socios comerciales de República Dominicana para que pueda haber estas transacciones comerciales, ¿no? De la exportación y la importación. Uno de los principales socios comerciales nuestros en este momento es Panamá, otro es Guatemala, que ha ido subiendo bastante, digamos, de Centroamérica. Nosotros tenemos un vecino que es Haití, que también es, digamos, quien, después de Estados Unidos, quien más compra en la República Dominicana. Nosotros suplimos el mercado de Haití con muchísimos
alimentos, material de construcción, materias primas de diferentes tipos. Pero en Centroamérica, nuestro principal socio primero es Panamá, Costa Rica, Guatemala, y ya un poco más lejano, Nicaragua también ha mejorado bastante, y un poco más lejano está Honduras, digamos, un poco más rezagado. Y después otros países de América Latina con los que tenemos un buen comercio. Bueno, Puerto Rico, la cercanía entre Puerto Rico y nosotros, ¿verdad? Es muy bueno, nos facilita todo el trabajo. Y después estamos entonces conectados con países como México, con una gran inversión aquí ahora mismo, unos países de América Latina con mayor nivel de inversión en República Dominicana. México, Argentina, Chile también tiene una buena inversión, sin, dejando afuera, ¿verdad?, la gran inversión que constituye el mercado norteamericano, que es nuestro primer socio comercial, el mercado norteamericano y de inversión de capitales, y donde nosotros también más exportamos a Estados Unidos, y después viene Europa. Nosotros también estamos con acuerdos con Europa a través de otro sistema que es diferente al de Recasta. Tenemos acuerdos comerciales con ellos y hemos mejorado bastante el sistema de exportación y ellos de venta hacia nosotros. Perfecto. Y una pregunta, el tema del turismo, ¿de dónde viene más el turista? ¿De Centroamérica? Hablamos, usted me comentaba acerca de Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa quizás aportan la mayor cuota de turistas que llega a la isla, ¿o es variada digamos, los turistas que llegan? No, Estados Unidos y Europa son los mayores exportadores de turismo a República Dominicana. ¿Cómo va el Por tiempo? mucho. Después, Sí, siga, por favor. por mucho, por mucho. Y ya en Europa hay sus diferencias. España es el principal. Después de España, Francia, Italia y Alemania. Y Alemania, porque todo también depende de la fuerza económica de cada uno de esos países. España, digamos, por la tradición, la lengua, la cultura, pero también tenemos ahora el empuje de Alemania. Los alemanes tienen posibilidad de viajar, de hacer turismo, y después Italia y Francia, así en ese orden, digamos. Y Estados Unidos, que siempre está presente aquí, sobre todo en el turismo, digamos, de mayor calado, porque tenemos turismo de todo incluido, que es un turismo que tiene un nivel distinto al turismo, por ejemplo, de casa de campo, al turismo de bávaro y de esa zona. Ahí vienen muchos norteamericanos en esa zona. ¿Cómo ve el tema de la migración? Hablábamos de Haití, me comentaba de Haití, de la cercanía que tienen ustedes. Imagino, bueno, sabemos de que Haití no pasa una situación muy, o sea, definitivamente la calidad de vida en el país no es muy buena. ¿Hay una migración importante de Haití a República Dominicana o ese tipo o esta migración no se da? Y la gente o los ciudadanos de República Dominicana tienen migración hacia otros países como por ejemplo Estados Unidos por un tema de oportunidades, o ellos consideran de que en su país pueden a través del turismo o de repente otras industrias desarrollar y quedarse ahí. Nosotros somos un país de doble migración. Mucha gente nuestra sale buscando mejor destino hacia Europa y Estados Unidos permanentemente. Revisando los datos, para hacer una presentación que hice recientemente en el Parlacén, tengo la cifra de que el 2019, salieron de República Dominicana hacia el exterior 1.5 millones de personas, casi el 15% de la población. Un volumen enorme, hacia diferentes lugares del mundo. En ese sentido, de Centroamérica, fuimos uno de los 2 países que más migración produjo, a pesar de que tú ves, ¿verdad?, lo que está pasando en Centroamérica con todo el triángulo norte, ¿verdad?, viajando hacia México y la frontera con Estados Unidos. Nosotros sufrimos también
tenemos también muchas personas que vienen a vivir a República Dominicana, principalmente desde Haití. Nosotros ahora en República Dominicana, la mano de obra obrera y campesina principal es haitiana. Tiene un gran peso en la economía dominicana, sobre todo en el campo y en el sector construcción. ¿Cuántos migrantes haitianos hay hoy en República Dominicana? Hay una discusión muy amplia, pero las Naciones Unidas hizo un censo hace algunos años y estableció que había alrededor de más de 500,000 de haitianos viviendo en República Dominicana. Naturalmente, esto se acelera por momentos en la medida que en Haití las crisis son cíclicas y las crisis siguen, digamos, exportando y sacando gente de Haití. Pero tenemos mucha presencia también de otra gente, de otras personas que vienen de Venezuela, de El Salvador, de Perú. Estamos recibiendo mucha gente también de esos destinos, no con la cantidad, ¿verdad? No la cantidad que recibimos de Haití, que es un número grande, y hay más materia de discusión y de debate en República Dominicana por otras razones que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con las posiciones ideológicas de muchos de nuestros dirigentes y los dirigentes de ellos, que ven con diferencia las migraciones de los haitianos con relación a otros tipos de migración, ¿te entiendes? Pero es bastante apreciable pero la economía nuestra hoy día, la mano de obra obrera del campo, de la construcción, depende fundamentalmente de los haitianos. Pasamos un poco más allá y hablemos un poquito del Parlacén. El Parlacén es una institución que busca la integración. Usted es miembro, es representante de su país. ¿Cuál podría ser la lectura o cómo usted me podría definir la posición actual de República Dominicana como miembro de este bloque para la integración de la región centroamericana? La posición de República Dominicana en este momento es muy favorable. El presidente de la República tiene una actitud muy positiva hacia la integración de Centroamérica y República Dominicana y hacia al Parlacén mismo también. La semana antepasada tuvimos aquí una visita de la directiva completa del Parlacén, encabezada por Fanny la Antigua, que es la presidenta actual del Parlacén, y fue recibida por el presidente de la República, bien atendida, por la vicepresidencia de la República también bien atendida, por el presidente del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados, o sea que es un buen momento, un buen ambiente. República Dominicana, Aldo, se inscribe dentro de la línea histórica de los países que siempre han buscado, digamos, la integración y la construcción de solidaridad y construcción de puentes. Tú sabes que en América Latina hay dos grandes corrientes que se han manifestado no de ahora, ¿verdad? Históricamente, de que se produjeron las independencias de nuestros países, la que se opone a la integración y que quiere construir muros, y la que favorece la integración y quiere acercarse. Nuestro país siempre ha tenido esa, digamos, esa condición, y tiene que ver mucho con las posiciones ideológicas de los líderes políticos dominicanos que tuvieron influencia en el siglo pasado. Juan Bosch, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y otros pensadores antes que ellos también, Juan Pablo Duarte como padre de la patria dominicana, Sánchez y Mella, que siempre creyeron también en la gran patria. Entonces, hay un ambiente favorable. El Parlacén, tú sabes, es una institución joven, apenas vamos a cumplir 30 años ahora, este mes, 30 años de fundado, 30 años que se suscribió el acuerdo entre los países de Centroamérica, el acuerdo de Tegucigalpa, y como joven que es, entonces todavía tenemos muchas cosas por fortalecer, pero estamos haciendo nuestros aportes, nuestro trabajo y con esa intención. Y veo también, salvo casos muy especiales, Aldo, salvo casos muy especiales,
hay una actitud de colaboración de los presidentes de la mayoría de los países centroamericanos también, salvo casos muy especiales, pero hay una corriente en ese sentido. Mucha gente al principio, cuando agarran la presidencia, cuando llegan como presidente, no tienen claro el panorama, pero después van comprendiendo y también inician el proceso de apoyo. Pero tenemos todavía que avanzar en algunos aspectos. Saliéndonos un poco más ya, ¿cómo usted ve el tema del COVID a nivel regional y a nivel mundial? Usted es un médico saludista, tiene un observatorio sobre el COVID-19. ¿Cómo ve este tema de la pandemia? ¿Usted cree que salgamos de la pandemia? Mucha gente está esperanzada en la vacuna para que de esta manera podamos llegar a una nueva normalidad o la normalidad que teníamos antes de pandemia. ¿Usted cree que esto se va a dar? ¿Los países van a poder vivir nuevamente como vivíamos antes de los confinamientos? ¿O es algo que ya se ha cambiado y que ahora vamos a tener que acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida? La pandemia del COVID-19 ha venido a demostrar y a dejar en claro muchísimas cosas. Sobre todo, ha venido a demostrar las grandes desigualdades que existen en todo el planeta, entre países y dentro de los países. Esto está bastante claro. La pandemia no ha afectado igual a los pobres que a los ricos. Hay gente que en este momento, producto de la aparición de la pandemia, se ha hecho más rico. Y hay gente que, producto de la pandemia, se ha hecho más pobre. Entonces, esto va a profundizar las desigualdades en todo el mundo, pero sobre todo en aquellos países que, como los nuestros, no tienen respuestas en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología. Al contrario, esto ha profundizado más el daño, el rezago y el déficit que tenemos en estos campos, porque ahora vamos a tener menos dinero para invertir en esos campos. Hay que decir que también hemos visto cómo los sistemas de salud de todos nuestros países han evidenciado sus dificultades y sus déficits. Primero, hemos visto que no tienen la inversión necesaria, no tienen el financiamiento necesario para combatir una enfermedad como la que estamos combatiendo, una pandemia. El promedio de financiamiento de los sistemas de salud en toda América Latina anda por el 3.3, cuando lo recomendado es 6% del PIB para cada país en promedio. Entonces, eso es lo primero que ha evidenciado. No tenemos dinero para trabajar en el sector salud. Lo segundo es que en los sistemas nuestros de salud carecen de estrategias para tratar pandemias y problemas como la que estamos enfrentando. La atención primaria en nuestros países ha brillado por su ausencia. No hemos tenido respuestas eficaces para contener pandemias como esas que la podíamos hacer sin vacuna, solamente trabajando con buen sistema de rastreo, buena captación de pacientes, aislamiento y buenas medidas de prevención. Entonces, ese es un elemento que resalta ahora, que ahora vamos a tener que cambiar todo eso y fortalecer el primer nivel de atención en salud, la atención primaria, para nosotros poner a la población a participar junto con el Estado en la solución de problemas del sector salud o de la salud en sentido general. Ese elemento, para mí, la solución para salir a camino de esto estriba no solo en que hagamos buenas campañas de vacunación, que son necesarias porque es un instrumento importante, es que hagamos procesos integrales donde fortalezcamos el primer nivel de atención, la atención primaria, las medidas preventivas y también la vacunación. Ahora, esto va a durar un tiempo porque las Big Pharma, las grandes industrias farmacéuticas se han quedado con el dinero. Las grandes industrias farmacéuticas pusieron los biológicos en el mercado y no respondieron a una visión más humanitaria, más solidaria, sino que pusieron todo esto en el mercado. Y muchas de esas grandes industrias farmacéuticas nos han obligado a firmar contratos onerosos, muy onerosos, que cuando tú lees la letra pequeña te das cuenta de que lo que están planteando ahí son cosas horrendas, como aquella de decirte que la vacuna
te la pueden entregar o no entregártela y como quiera tienes que pagar el dinero. Son cosas espeluznantes, pero así está funcionando el mercado de la vacuna. Entonces, me parece que todo el continente, en los países tenemos diferentes velocidades para salir de esta pandemia. Hay tres velocidades. La velocidad de los países ricos es mejor y más rápida que la velocidad de los países de ingresos medios y de ingresos bajos. Los países de ingresos bajos todavía pasará el 2022, el 2023 y estarán buscando solución al problema. Los países de ingresos medios estaremos resolviendo el problema el próximo año. Los de ingresos altos posiblemente este año. Entonces, esas tres velocidades nos hablan a nosotros que es muy probable de que el virus SARS-CoV-2 quede endémico por algún tiempo todavía en nuestras sociedades. Y al quedar endémico, vendrán una tercera, cuarta ola, una quinta ola o brotes sucesivos en cada una de esas realidades distintas y países, hasta tanto que ellos puedan enfrentar con mayor eficacia de esa visión integral que te he dicho, el problema de la pandemia. Ahora, la nueva normalidad que debemos aspirar, a la que debemos aspirar, no es la normalidad a la que vivíamos antes tampoco, de gran consumo y deterioro del medio ambiente, porque las causas fundamentales que crearon la pandemia aún no se han tocado. Estamos nosotros controlando la pandemia con vacunas y medidas preventivas y medidas de promoción de la salud, pero la causa fundamental no se ha tocado, es el modo de vida de los seres humanos y el alto consumo y la degradación del medio ambiente. Eso no se ha tocado todavía. Y esa es la nueva normalidad que debemos aspirar también, para que podamos evitar que nuevas pandemias salgan de nuevo o esta misma siga floreciendo a partir de que no podamos todavía encauzarla totalmente en todos los países, porque las variantes, tú sabes, siguen funcionando. Ahí tenemos la variante Delta. Y la variante Delta, que es mucho más contagiosa y produce la enfermedad en un estado más grave que las anteriores, todavía podría mutar. Y esa mutación no sabemos dónde nos puede llevar, porque puede hasta inhibir las capacidades de las vacunas que ya hoy tenemos, que hasta ahora están funcionando, pero podrían ser afectadas en su eficacia. Entonces, todo ese proceso hay que seguir monitoreándolo de cerca y exigiendo más solidaridad entre los pueblos y entre las naciones. Y además los gobiernos y los estados tienen que fortalecer su sistema de salud y fortalecer la conciencia de la población para evitar que suceda esto que hemos estado viendo aquí, que es una gran tragedia. La última pregunta, doctor. ¿Cómo ve usted a su país en me comentó que empezaba un nuevo gobierno, empezó el año pasado? ¿Ustedes manejan 4 o 5 años en la presidencia? ¿Cuántos años dura un gobierno presidencial? ¿4 o 5? 4 años. ¿Cómo y ve tiene usted opción los para... próximos 4 años del nuevo gobierno que ha entrado? En general, ¿no? Con el tema de la pandemia, el desarrollo de la isla, la economía y el bienestar de todos los ciudadanos de República Dominicana. Mira, los gobiernos de nuestro país tienen 4 años para poder desarrollar sus políticas públicas y 4 más si se reeligen. El gobierno actual ya lleva 1 año de los primeros 4 años. Le faltan 3. Yo pienso que, visto en el contexto que estamos, donde la pandemia ha agudizado la pobreza y ha aumentado el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda externa. Nuestro país tenía al principio de la pandemia una deuda de 51% con relación al PIB y estamos en 70%. Hemos tenido que ir al mercado a buscar dinero para poder cubrir los gastos de la pandemia. Dentro de ese contexto, yo pienso que este gobierno va a salir bien, más o menos bien, porque está abordando un tema que lo está ayudando a mantener la popularidad. Y es, primero, enfrentar la crisis sanitaria y la pandemia del COVID como lo está haciendo, gastando mucho dinero en compra de vacunas, atención de los pacientes, habilitación de los hospitales. Entonces la gente lo ha visto bien. Lo segundo es que ha
este gobierno hizo algo que no se había hecho antes. Es que le dio libertad al Senado de la República para escoger autoridades en el campo de la justicia que fueran independientes. O sea, hoy día en República Dominicana, no sé si te has dado cuenta, se están dando procesos contra la corrupción y la impunidad de carácter importante. Hasta el momento se han encausado expedientes contra las familias del pasado presidente, contra altos funcionarios del pasado presidente, y ayer mismo fue apresado y conducido a la cárcel para ser sometido a la justicia el pasado procurador general de la República del gobierno pasado. Entonces, eso era un anhelo del pueblo dominicano. Y cuando tú trabajas los anhelos, tú puedes tener buena aceptación para, digamos, tener tiempo para resolver otras cosas. Yo pienso que el crecimiento económico del país por los próximos 2 o 3 años también será aceptable. Ahora, no veo claro cómo vamos a resolver el tema de la deuda externa ni del déficit fiscal que se nos presenta desde la administración pública. Por lo que aún en un tiempo, digamos, de 5 o 6 años, la cosa podría cambiar notablemente. Hasta ahora, la sociedad está tranquila, está, digamos, a la expectativa, contenta con los temas de la justicia, que se están encausando estas personas acusadas de malversación, de corrupción, que se le va a quitar el dinero, el tema de la pandemia, por ahí que anda la cosa. Todavía es muy temprano para uno vaticinar cómo va a concluir la cosa, pero hay un nivel de aceptación popular bastante bueno todavía. Bueno, muchas gracias por estar en Diálogos por la Región. ¿Algunas palabras finales, doctor, para terminar la conversación? Bueno, Aldo, darte las gracias por tu invitación. Pienso que América Latina, Centroamérica y República Dominicana somos naciones que tenemos que estar pendientes de las cosas que hay que hacer para mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, que nosotros tenemos que ser protagonistas, que tenemos que participar en política correcta, para que sean a través de las políticas públicas y de la buena conducción de los estados, cómo enfrentemos toda la situación que tenemos, sobre todo de desigualdad y pobreza y de negación de derechos en América Latina. Las mujeres es otro tema, cómo enfrentar la situación que están viviendo las mujeres en toda América Latina, con violencia, con problemas de salud, con negación de derechos, y también en ese sentido pienso que tenemos que estar pendientes los latinoamericanos para ayudar. Nada, espero que Perú también, con lo que ha ocurrido recientemente, también se encauce por un camino de mayor prosperidad y bienestar para toda la población, y posiblemente esté allá a finales de ahora de julio, y quizás te visite a ti y hablamos allá directamente. Muy bien, lo esperamos. Muchas gracias por habernos abierto la puerta de su país y conocer un poco más de él, porque mucha gente no conoce cómo funciona República Dominicana, y a través de usted, bueno, conocemos un poco más del país, y eso es importante también para la integración. Muchas gracias desde Lima. Espero que, bueno, allá también estamos por la tarde, me imagino que está de tarde también. Y será esta otra oportunidad. Lo esperamos entonces, doctor, en Lima a fin de mes entonces. Cuídese. Así será. Y hasta otra oportunidad. Gracias. Bueno, amigos, muchas gracias a todos nuestros seguidores de América Latina. Espero que les haya gustado este programa acerca de República Dominicana, hayamos podido conocer un poco más acerca de cómo funciona esta isla con hermosas playas y cuyo capital principal es el turismo, como lo comentó el doctor Carlos Sánchez. Esperamos verlos en otra oportunidad para conocer más acerca de los países de nuestra región y de nuestro continente. Buenas tardes desde Lima, Perú.